maravilló, nos pareció muy interesante y pues nos alegra mucho pues tener la oportunidad de compartirlo el día de hoy con ustedes. Entonces, ¿ya están viendo la presentación? No, todavía no. No, no. Bueno, mientras tanto, les presento, ellos dos son Juan José Villamarín y Juan Manuel Naranjo, nuestros expositores del día de hoy, son estudiantes de cuarto semestre de medicina de la Universidad de La Sabana y el día de hoy nos van a exponer acerca del caso de Henry Molaison. Muy importante que ustedes puedan mirar también nuestro episodio de podcast que está dedicado también a este caso. Y bueno, esperamos que también durante esta charla acerca de esta historia, ustedes puedan conocer un poco más acerca de la joya de la memoria. Listo, muchachos. Cuando quieran empezar, ahí estamos en sus manos. Bueno, ya están viendo, ¿sí? Yes. Sí, sí, ahí estamos. Perfecto. Listo, entonces, pues demos inicio a esta charla, la joya de la memoria, y vamos a ver el legado tan importante que dejó Henry Molaison en la medicina y la neurología. Bueno, entonces vamos a manejarlo de manera... Pues este es el orden, vamos a hablar de eh, aquel día, la vida de Henry Molaison. Vamos a ver cómo llegó el paciente hasta ese punto. Vamos a hablar de la operación que se le realizó al paciente y los efectos que esta tuvo. Y finalmente, pues, el legado que dejó él. Entonces vamos a comenzar hablando por el día cero. Esto se lo vamos a narrar como una pequeña historia para que sea lo más interesante posible y para que sea lo más comprensible que se pueda también. Entonces empecemos por el día cero. La mañana del 1 de septiembre de 1953, un neurocirujano renombrado de Estados Unidos, muy famoso, llamado William Bigger Scoville, realizaría una cirugía experimental que redefiniría el curso de la neurología y de la medicina para siempre, pues los conocimientos que se adquirirían después de las investigaciones realizadas en este paciente definitivamente cambiarían nuestros conocimientos de fisiología del cerebro, de la neurología y de la medicina totalmente. En esta cirugía, el doctor Scoville debía resecar un gran segmento de ambos lóbulos temporales a través de una succión fina que, por supuesto, más adelante les explicaremos a detalle. El resultado de esta cirugía, nada más y nada menos que la asombrosa pérdida de la memoria anterógrada de Henry Molaison. La clasificación de los diferentes tipos de memoria también lo profundizaremos más adelante, pero rápidamente la memoria anterógrada es, digamos, esa memoria que nos permite crear nuevos recuerdos, es decir, aprender cosas nuevas y poder, por supuesto, digamos que una vez aprendidas, traerlas a colación en el futuro. Esta capacidad la perdió nuestro paciente Henry Molaison luego de la cirugía. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que el paciente Henry Molaison llegó hasta este punto. Henry Molaison nació en 1926 en una familia con antecedentes de epilepsia. Hasta sus 10 años, él fue completamente normal, pero luego de unos eventos que se relacionan equívocamente con el inicio de su epilepsia, que fue un traumatismo en su cabeza por un accidente montando cicla, él empezó a sufrir de lo que llamamos petit mal o episodios epilépticos de ausencia. Entonces, para aquellos en básicas, les trajimos los videos y vamos a ver qué es un episodio de ausencia.
Entonces, primero pues hablemos que es un episodio epiléptico. Un episodio epiléptico es aquel donde por mucha activación neuronal o por muy poca, hay una despolarización masiva de neuronas. Y como vamos a ver en este caso, en los episodios epilépticos de ausencia, el paciente no pierde la conciencia, pero se desconecta. Entonces, en este momento pues está buscando inducir el episodio. Y pues esto también se caracteriza por ciertas gesticulaciones que ahorita se va a ver como él mueve sus labios y su boca y queda totalmente bloqueado. Y ahí se va. Entonces, los episodios epilépticos de ausencia es que con el tiempo estos pues van desapareciendo hasta que en la adultez pues ya no ocurren. En el caso de Henry Molaison no ocurrió esto, desafortunadamente. Él a sus 15 años empezó a sufrir de gran mal, que son los episodios epilépticos tónico-clónicos, o lo que normalmente nosotros vemos en, no sé, en televisión como una convulsión. Que en este caso, el paciente sí pierde el conocimiento y pues se caracteriza por las contracciones repetitivas de sus músculos. Pues entonces se imaginarían lo incapacitante que es esto y el bullying que le llevó a sus 15 años en secundaria. Entonces, producto de esto, Henry Molaison decidió dejar la escuela y sus estudios. Entonces, pues llegó a un punto a sus 17 años donde todo el tratamiento que se le hacía no tenía ninguna respuesta. Ya no tenían qué más hacerle, habían intentado todo y el paciente no respondía. Entonces, en su segunda década, él llegó a sufrir hasta 10 episodios tónico-clónicos diarios. Esto, pues, la verdad es que yo no me imagino cómo es vivir con eso. Es terrible. Para este entonces ya contactó al doctor William Becker Scoville y él, pues, dentro de los estudios que se le hizo, el neumoencefalograma se le practicó. Y esto es un examen que ya no se usa y es muy interesante, pues, porque una radiografía del cerebro o pues de la bóveda craneana pues se ve muy opaca y no permite apreciar las estructuras de una manera clara. Entonces, para intentar darle claridad a las radiografías, drenaban el líquido cefalorraquídeo y metían aire. Entonces, esto pues no es que mejorara mucho la calidad a las imágenes que nosotros estamos acostumbrados, pero en ese momento les permitía apreciar anormalidades macroscópicas en el cerebro. Pero en este caso, en Henry Molaison, pues todo era normal. El electroencefalograma era negativo para los focos epilépticos, entonces no tenían un sitio específico de tratamiento al cual aspirar. Y ya vamos a ver cómo la intuición del doctor Scoville tuvo que ver en esto, ya que no había nada que dijera 100% que lo que iba a hacer el doctor Scoville tuviera éxito. Entonces llegamos al famoso día, era un 1 de septiembre de 1953, como les decía, el día que se realizó la operación
Entonces vamos a revisar unas cositas de la operación que son importantes para entender pues el desarrollo completo del caso. Primero que nada, ¿qué tipo de operación era? El nombre oficial de la operación era resección bilateral de la porción medial del lóbulo temporal, que como podrán ver es muy descriptivo. Se trata de quitar las porciones mediales de ambos lóbulos temporales. Se quitaba, por supuesto, extraer gran parte y se preguntarán por qué extraer del lóbulo temporal. Si como ya vimos con mi compañero, la evidencia paraclínica era muy reducida o prácticamente nula, ¿por qué vamos a quitar una parte del cerebro que no ha manifestado que está dañada? Lo que ocurre es que esta no era la primera vez que el doctor Scoville realizaba esta cirugía. Él ya había realizado esta cirugía en varios pacientes e incluso había ya, digamos que literatura en la que se relacionaba el lóbulo temporal con las crisis epilépticas. Entonces, por supuesto, él como un médico muy prestigioso que era, a todos los cabos y dijo, probablemente esto va a ser la solución a nuestro paciente. El problema, y esto sí es muy importante aclararlo, es que esta operación era especialmente experimental por dos razones. E incluso el doctor Scoville en algún punto mencionó y está escrito que era una operación francamente experimental, dicho por él mismo, ¿no? Entonces, imagínense que su doctor, antes de hacerles una cirugía, les dice esas palabras. Pues, por supuesto que habría que tener mucha desesperación para tomar una decisión así de operarse de esta forma. Y es que esta cirugía, como les digo, es especialmente experimental por dos razones. La primera, la cantidad de tejido resecado, como vamos a ver, yo les iré detallando en general qué fue lo que lo que se resecó de su cerebro. Entonces, la cantidad de tejido resecado. Y además, el otro hecho es que su único diagnóstico era epilepsia. Él había hecho esta cirugía ya más de 20 veces, pero el diagnóstico siempre era una condición de mucha gravedad, tipo Alzheimer y enfermedades, patologías que definitivamente, pues como ustedes sabrán, tienen demasiada malignidad en algunos casos y eran para los que estaban indicados, pero nunca para una epilepsia. Entonces, por eso era tan especial y, digamos, tan revolucionaria esta cirugía. Entonces, hablando ya del procedimiento que se llevó a cabo, el procedimiento empezó, por supuesto, con la forma de acceder a los lóbulos temporales. Se dio el acceso mediante agujeros por trepanación que se realizan con un instrumento llamado trefina, que lo pueden observar ahí a la derecha, que básicamente es la realización de unos agujeros en el cráneo por los cuales se va a hacer una serie de incisiones y se retira parte de la calota para acceder, pues. Y este instrumento, de hecho, tiene, digamos que saliendo un poco del tema, pero muy interesante, tiene mucha historia, no solo en la medicina, sino también culturalmente. Había incluso religiones que utilizaban versiones más anticuadas, por supuesto, de la trefina para sacar de la cabeza de los pacientes, ¿no? Sacar demonios de la cabeza de la gente, porque se creía que eran los que producían las enfermedades, ciertas enfermedades que alteraban el estado mental de las personas. Pues se sale un poco del tema, pero para que profundicen si les interesa, muy extraña y peculiar historia la de la trefina. Pero luego de hacer los agujeros y de acceder a la corteza, continuando ya con la operación, se realizó una incisión en la corteza para bisecar el extremo del lóbulo temporal. Es decir, el extremo del lóbulo se bisecó para retirar la porción medial de ese extremo y así acceder al resto de la porción medial del lóbulo completo y empezar con, digamos que la parte gruesa de la operación. Entonces, cuando ya estaba expuesto, la porción medial del lóbulo temporal fue resecada anteroposteriormente. Se hacían unos pequeños cortes, unas incisiones, y luego con un tubo de succión se iba retirando
digamos que lo que se iba separando del lóbulo. Y así fue como de adelante hacia atrás iba succionando todas las porciones del lóbulo que pretendía para intentar curar al paciente. Un dato interesante y algo que es vigente incluso en las neurocirugías contemporáneas es que Henry Molaison estuvo consciente y conversando durante la cirugía. Esto se hace principalmente para verificar que durante la cirugía no se le realice, digamos que un daño excepcional al cerebro del paciente, y así si se mantiene consciente y conversando, se puede detectar si en algún punto se daña alguna estructura muy importante y se detiene la operación para cambiar el procedimiento. Entonces, hablando ya puntualmente de qué fue lo que se resecó, digamos que lo más importante y por supuesto alrededor de lo que va a girar el caso va a ser los 2/3 anteriores del hipocampo. Muy importante, ténganlo en mente. Además de eso, la amígdala cerebral también. Por supuesto, las cortezas que rodean estas dos estructuras del cerebro, la corteza parahipocampal, así como la corteza periamigdalina, también el giro dentado y las cortezas piriforme, perirrenal y entorrinal, que más adelante les explicaremos de manera general cómo se relacionó las manifestaciones clínicas que tuvo después de la cirugía con las estructuras que se resecaron, que por supuesto es el hallazgo fundamental en este caso y por lo que genera tanta controversia incluso hoy, pues aproximadamente 70 años después de la cirugía. Entonces, vamos a observar ahora una imagen para que ustedes dimensionen la cantidad de tejido que se resecó. Ustedes pueden ver hacia la región medial en esta resonancia magnética unos espacios en negro, que sería parte del lóbulo temporal normalmente, pero en este paciente se evidencia claramente cómo ahí no hay nada, y es que toda esa parte del cerebro fue la que se le resecó a Henry Molaison durante su cirugía. Bueno, y la tragedia que ocurrió en Henry Molaison se dio a conocer al final de la cirugía. Entonces, el paciente salió de su cirugía y como lado positivo se logró lo que se buscaba. La intuición del doctor Scoville dio frutos, pues el paciente, a pesar de que continuó en tratamiento farmacológico, no volvió a presentar ataques epilépticos. Entonces, efectivamente, el doctor Scoville, con su experiencia y su gran renombre detrás, acertó en pensar que la porción medial del lóbulo temporal era el foco epiléptico que le causaba esto al paciente. No obstante, al finalizar la cirugía y cada vez que entraba una enfermera o el personal médico que lo estaba cuidando, Henry Molaison conocía a una persona nueva, literalmente. Él no era capaz de reconocer a nadie que haya conocido después de su cirugía. Y no solamente eran personas, sino era cualquier evento que pues prosiguió a la cirugía. Adicionalmente se dieron cuenta que su memoria retrógrada, o lo que normalmente pensamos como memoria, que es los eventos pasados, también se habían visto afectados. Y como pues dato y observación que hicieron en ese momento es que su personalidad y su intelecto no se vieron afectados de manera negativa. Sin embargo, gracias a que el paciente dejó de sufrir estos ataques epilépticos, pues tuvo un aumento del coeficiente intelectual, que pues demostró que había una persona brillante detrás de esas convulsiones, pero ahora esa persona había perdido su capacidad de crear nuevas memorias. Entonces, como se imaginarán, esto tuvo un efecto pues devastador sobre la vida de Henry Molaison. Él pues tuvo un giro de 180 grados. Dejó de sufrir 10 convulsiones diarias, pero perdió toda su memoria.
perdió toda la capacidad de crear nuevos recuerdos y vivencias. Entonces, esto en su vida cotidiana se reflejó como era completamente incapaz de conservar algún trabajo. Él lo intentó trabajar y, y, y pues no era capaz de mantener los empleos porque no era capaz de recordar que él estaba trabajando. Entonces, su vida en gran parte se resumió a repetir lo mismo diariamente. Entonces, él era capaz de ver la misma película unas 2, 3, hasta 4 veces al día, porque en ningún momento recordaba que la había visto y siempre era algo nuevo para él. Él, a pesar de que olvidaba la gran, casi la absoluta cantidad de información, es interesante que con el tiempo la parte del lóbulo del hipocampo que quedó intacta, que fue una pequeña parte, retenía información. Entonces él logró con mucha repetición aprender los nombres de los presidentes de Estados Unidos, como Kennedy y Bush, y lograba reconocer la arquitectura y la distribución de la casa donde él vivía. Pero entonces, no solamente él perdió su memoria, sino que tuvo una afección de la amígdala. Se le quitaron la amígdala. Entonces, como sabemos, la amígdala controla los instintos básicos, lo más antiguo desde un punto de vista evolutivo. Entonces, él no exhibía miedo, tenía un comportamiento asexual, no era capaz de sentir saciedad o dejar de sentir sed. Constantemente tenía hambre y constantemente quería beber algo. También tenía una percepción reducida del dolor. Entonces, pues cuando el doctor Scoville se da cuenta del potencial que tendría este paciente para expandir el conocimiento de la neurología, contactó a una neuropsicóloga que en ese momento estaba haciendo su doctorado, llamada Brenda Milner. Por supuesto, para poder abstraer la mayor cantidad de información posible y con la mejor calidad, se le realizaron test, como es usual en las ciencias en general, de manera organizada. Y estos test, digamos que tenían el propósito de analizar detalladamente el compromiso de su memoria en general, ¿no? Y así, digamos que observar qué tanta afección tuvo, qué tanto se podía aprender de lo que le ocurrió para no volver a cometer ese error quirúrgico, digamos. Y entonces vamos con el primer test. El primer test es el test de memoria a corto plazo. Entonces, para él aprobar este test, debía ser capaz de discernir, por supuesto, cosas que ocurrían en un periodo de tiempo breve. Y es que la doctora Brenda Milner se ingenió para medir esta capacidad, la reproducción de 2 melodías. Entonces, en un corto intervalo de tiempo se reproducían 2 melodías. Nosotros para esta ocasión elegimos 2 melodías de 5 notas cada una. Y entonces eran exactamente iguales las 2 melodías, pero una de las 5 notas estaba cambiada. Entonces, el paciente, habiendo retenido la primera melodía, debía decir puntualmente cuál de las 5 notas había sido cambiada para la segunda melodía. Entonces, les vamos a mostrar un ejemplo de cómo podría haber sido y se den cuenta de que no es nada difícil si, por supuesto, su memoria a corto plazo está bien. Entonces, vamos a reproducir la primera melodía. Listo. Y ahora la segunda. O bueno. Ahí está la primera otra vez, que pues normalmente se puede reproducir más de una vez para que se retenga y verificar si la memoria a corto plazo del paciente
es efectivamente adecuada. Entonces, ahora la segunda melodía. Puede parecer muy sencillo el test, por supuesto, si prestaron atención a las melodías, no es muy difícil darse cuenta de que la segunda nota es la que está cambiada en esta ocasión, pero una persona con memoria a corto plazo sencillamente no podría recordar eso. Como nuestro paciente Henry Molaison, por supuesto, tenía su memoria a corto plazo intacta, aprobó este test y esta memoria a corto plazo le permitía mantener conversaciones cortas con sus familiares y amigos, así como realizar actividades también en un corto intervalo de tiempo, como podría ser ir al baño o terminar el plato de comida que estuviera frente a él, entre otras actividades de este estilo. Entonces, su memoria a corto plazo estaba en buenas condiciones. Ahora, el que nos concierne, digamos, y del que más se aprendió, el test de memoria a largo plazo. Entonces, el paciente para aprobar este test, primero les explico, se elegía un número aleatorio de un solo dígito, o sea, del 0 al 9, y se le pedía al paciente que lo observara un corto periodo de tiempo y él podía hacer lo que él quisiera para intentar recordar ese número, excepto, por supuesto, escribirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él podía, si salía el 3 como en la imagen que observamos a la derecha, él podía repetir hasta en voz alta, si quiere, el número 3. Entonces, se ponía a decir 3 3 3 para intentar retenerlo en su mente y que no se fuera ese número. Entonces fue muy grande la sorpresa de la doctora Brenda Milner, por supuesto, que fue la principal protagonista de los test en esta etapa de la vida de Henry Molaison. Fue muy grande su sorpresa al darse cuenta de que el paciente no podía recordar el número por más de 15 minutos, incluso diciéndolo en voz alta, repasándolo en su mente, no podía recordarlo. Y más sorprendente todavía es el hecho de que a los 5 minutos él podía seguir repitiendo el número en voz alta, pero ni siquiera recordaba la existencia del test que estaba haciendo. Es decir, él decía el número y lo recordaba por inercia, porque lo llevaba haciendo 5 minutos, pero él no tenía idea dónde estaba parado, por qué lo estaba haciendo, nada, totalmente perdido, digamos que en el evento del test. Entonces, eso es muy importante, a la vez que muy interesante y ya verán cómo ha repercutido esta información en la ciencia en general, pero sobre todo en la biología del ser humano. Finalmente, el test de memoria motora o motriz. Y es que para realizar este test se le asignaba al paciente una tarea mecánica sumamente extraña o difícil de aprender en un principio, ¿no? Entonces, para el caso de Henry Molaison, se le colocaba una hoja de papel con una figura como se observa arriba a la derecha, con un espejo al lado. Y él solo observando el espejo, tapando la hoja de papel, digamos, no podía verla directamente, solo podía verla a través del espejo, tenía que ser capaz de repasar el borde de la figura, como se observa en la imagen de la derecha del todo, en el medio. Debía ser capaz de repasar el borde de la figura sin salirse de los márgenes. Entonces, lo que querían observar con este ejercicio era ver si él era capaz de retener ese aprendizaje motriz de la actividad que estaba haciendo. Uno pensaría que, pues, si ya evidenciamos que perdió la memoria a largo plazo, ¿por qué sería capaz de recordar una actividad en la que debe memorizarse una actividad, aunque sea escribir por encima de una figura o pintar por encima de una figura? ¿Por qué sería él capaz de recordar algo que es a largo plazo, ¿no? Él se le otorgaban varios intentos a ver si mejoraba y a largo plazo se medía si había progreso o no. Y lo sorprendente es que a pesar de que su memoria a largo plazo se encontraba totalmente dañada,
él era capaz de mejorar en este tipo de actividades. Se sabe que a los 3 días él podía realizar la actividad con bastante precisión, un poco por debajo de los controles que se utilizaron, de las personas control que se utilizaron para compararlo al final del experimento, pero aún así el hecho de que pudiera mejorar evidenciaba que de alguna forma su memoria motriz a largo plazo se encontraba en muy buenas condiciones. Se sabe hoy en día, después de mucho análisis a su historia clínica y a su cerebro, a su encéfalo más bien, que sus centros de aprendizaje motriz inconsciente, que son el cerebelo y los ganglios basales, quedan en otro lugar. O sea, por supuesto, su aprendizaje motriz queda en otro lugar que en el lóbulo temporal, que fue lo que se le afectó a él. Entonces, el cerebelo y los ganglios basales son los que regulan este aprendizaje motriz inconsciente. Y como no se le afectó, estaba, pues, era apto para realizar este test y se explicaría el hecho de que fuera inferior a los controles normales, que por el hecho de ser epiléptico, él consumía un medicamento llamado fenitoína. Entonces, eso atrofió un poco su cerebelo, pero estaba de todas formas lo suficientemente intacto, virtualmente intacto. Entonces, él podía tener esta memoria motriz a largo plazo con la que realizaba este tipo de actividades y podía aprender a realizar tareas repetitivas que nunca había hecho antes de la cirugía y por tanto, no, entre comillas, no debía poder recordar, pero sí lo hacía por estas estructuras que se encontraban intactas. Bueno, y para hablar de lo que dejó Henry Molaison, es pues curioso mencionar lo que ya dijimos, que el doctor Scoville, años después de su cirugía, sentía remordimiento por lo que había pasado con Henry Molaison y denominaba sus acciones como un trágico error. No obstante, eh, pues ese trágico error permitió que más de 100 científicos hayan estudiado el cerebro de Henry Molaison y se haya desglosado una cantidad de conocimiento y de material científico que ha permitido expandir las brechas de la neurología, que lo permitió en el siglo pasado y aún a inicios de este. Entonces, lo más significativo fue el trabajo del doctor Scoville, la doctora Brenda Milner y la doctora Susan Corking. Esto ya que de una forma, pues, discutible desde un punto de vista ético, eh, las doctoras Brenda Milner y Susan Corking casi que se apropiaron de la vida de Henry Molaison y, y pues en cierto modo se convirtió en un conejillo de estas doctoras. Tanto así que él visitó más de 50 veces el MIT, donde lo examinaron y le hicieron de todo para conocer su cerebro. Y a medida, claro, que la ciencia avanzada, que empezaron a salir los tags o las resonancias magnéticas, pues se empezaron a hacer nuevos estudios en él. Entonces, esto, sobre todo la doctora Milner y la doctora Corking, establecieron pues la relación entre el hipocampo y la memoria declarativa anterógrada de largo plazo. Entonces, pues desglosemos eso ahí. Entonces, la memoria declarativa es la que le permite a una persona enunciar las cosas, simplemente. Y pues anterógrada es la capacidad de generar nuevas y a largo plazo es retener esa información. Y esto se realizó gracias a que el doctor Scoville había hecho pues más cirugías como estas en pacientes con otras enfermedades, además de la epilepsia. Entonces, ellos fueron capaces de relacionar la cantidad de tejido que se les había resecado del lóbulo temporal con la
capacidad de memoria que tenían estos pacientes luego de la cirugía. Y se dieron cuenta que a mayor tejido que se ha quitado, menor es la memoria de los pacientes. Y pues claramente el paciente Henry Molaison fue uno de los dos pacientes que se les resecó en cálculos del doctor 8 centímetros del lóbulo temporal, que luego con exámenes post-mortem se encontró que no fueron 8 sino 5, pero igual fue uno de los dos pacientes que tuvo menos tejido residual luego de la operación. Entonces, ellas también establecieron las distintas memorias que se manejan, que es pues la declarativa, la de enunciar datos, hechos, la episódica, que es recordar vivencias propias o autobiográficas, la semántica, que es adquirir nuevos conocimientos, como el significado de una palabra nueva. Entonces, yo no sé, ustedes imagínense ser Henry Molaison y que saliera un televisor y no saber ni cómo llamar a ese aparato, porque no recuerdo el nombre. Y por último, la memoria procedimental, que es la motriz. Entonces ya hablamos que el paciente la tenía intacta gracias a que estas funciones se asocian al cerebelo, sobre todo. Interesante, también ellas establecieron la función de la corteza entorrinal. Esta estructura es el vínculo entre la corteza cerebral sensitiva y el hipocampo, principalmente. Es increíble pensar que el cerebro de Henry Molaison, luego de su muerte, se seccionó en 2041 láminas histológicas. O sea, pobre el patólogo que le tocó revisar eso. Y a eso le sacaron foto a casi cada neurona de manera individual. Y se mapeó el cerebro, a excepción de las partes que el paciente no tenía. Pero esto fue importante es una herramienta que proporcionó el paciente. Y esto, a grosso modo, de una manera bien concreta, es la función del hipocampo, como ellos lo determinaron en su momento. Y es que la información sensorial pues, va a llegar a la corteza sensitiva de cualquier vía, por la vía visual, vía auditiva, etc. Y de allí, vía corteza entorrinal, esta información puede pues, llegar al hipocampo. Se hace una sinapsis allí. Y dependiendo de la información, si es relevante o si es repetitiva, el hipocampo va a sintetizar algunas proteínas que de un modo consolidan la sinapsis que se hicieron. Entonces, pues esa información es capaz de perpetuarse y la persona es capaz de acceder a esa sinapsis una y otra vez, ya que quedó ahí consolidada pues por la importancia que tiene esta y las proteínas que se sintetizaron en el hipocampo. Entonces, como no podía faltar para terminar el caso, a la izquierda le mostramos una fotografía de Henry Molaison muchos años después de la operación, el famoso HM. Y nos gustaría también compartirles esta frase que encontramos en un foro donde se hablaba del paciente Henry Molaison, en la que una aficionada al caso llamada Susan Jarman sintetiza, digamos que todo este caso de la siguiente manera. Y dice, His memory died while memory of him lived on, que en español sería, su memoria murió mientras que la memoria de él se mantuvo viva. Y es que claramente resume el hecho de que para este paciente perder la memoria fue una tragedia para él y para su familia y sus amigos en su entorno, pero que
pero para el mundo de la neurología y la medicina fue una fuente de conocimientos inagotable que definitivamente revolucionó la medicina y la fisiología y la neurología por esa, digamos, lo intrínseco que es la memoria para un ser humano y comprenderla, por tanto, va a ser igual de fundamental. Entonces, con esto terminamos. Aquí les mostramos la bibliografía. Nos inspiramos en un artículo de revisión donde se abarcó el caso muy a profundidad y les recomendamos revisar si están interesados en profundizar, sobre todo en la cirugía, muchos más detalles que por supuesto no cabían en esta presentación, pero ahí están. Y el video con el que conocimos el caso muy bueno de TED, donde Sam King nos habla de qué pasa si quitamos el hipocampo a través de este caso, que fue realmente lo que nos inspiró a investigar más y a compartirles esta presentación, que a propósito esperamos que les haya gustado mucho, les haya sido de mucho interés y les haya motivado a seguir estudiando y a profundizar cada vez más en este tema tan interesante que es el cerebro humano y tanto falta por aprender. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Perfecto, muchachos. Muy bien. Muy buena revisión de ese caso tan interesante y que, como ustedes muy bien dicen, marcó la neurología y la medicina por siempre, para conocer ese funcionamiento del hipocampo. Muy importante. No, no sé si exista alguna persona que quiera hacer alguna intervención, alguna duda para nuestros expositores el día de hoy. Bueno, de pronto a mí me gustaría comentarles, no se olviden, que nuestros expositores tienen un episodio de podcast en Spotify, en nuestra serie llamada Historias entre Neuronas de Un Café con Broca, para que puedan visitarlo, puedan escucharlo. Es una historia increíble, todo lo que ustedes acaban de escuchar con más detalle, pero que en el formato auditivo es muy atractivo también. Entonces, para que ustedes también tengan una experiencia distinta, que ustedes puedan conocer un poco más del caso y también invitarlos a que puedan mirar esa charla de TED, ¿sí? Que es muy bacana y de donde sacaron este caso también para referencias bibliográficas. Entonces, muchachos, agradecerles muchísimo, sobre todo por ser quienes empezaron con esta idea de hablarnos sobre casos clínicos históricos de la neurología y los seguimos esperando por acá, ¿vale? Siempre bienvenidos. Muchas gracias. También recordarles que si hay alguna persona a la que ustedes creen que le puede interesar el caso, en el podcast no solo está contado, digamos que de manera muy interesante, sino que resumimos un poco la charla y en verdad que puede serle muy útil a una persona que quiera empezar a investigar el caso o quieran introducirlo a la neurología. Es un gran recurso para que lo tengan en cuenta. Y buenas noches. Gracias a todos. Perfecto, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien y feliz noche. Chao, Igual, chao. Gracias. Chito. Adiós. Muchas gracias, muy interesante. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Adiós.